Muy bien, pues bienvenidos a todos. Otro día más a esta serie de conferencias sobre estos temas de espiritualidad y de filosofía gnóstica. Hoy, como veis, el paisaje es distinto. He elegido el sitio donde trabajo y tiene un porqué, ¿no? Es porque realmente todo esto que estamos aquí compartiendo es para trabajar, son herramientas de trabajo, ¿no? Como ahí veis un tórculo o un banco de estirar, una pulidora. Me he puesto incluso la camiseta para que lo leáis bien. Está en gallego, que se parece mucho al castellano antiguo, que dice: no hay mala ferramenta para o bo traballador, que quiere decir que no hay mala herramienta para el buen trabajador. Todo esto viene al caso de todas las cosas que hablamos aquí, que, pues aquí quedamos un rato y hablamos, pero en realidad son cosas para hacer prácticas, para hacer carne y sangre, que se dice, ¿no? Para hacerlas realidad. Muy bien, y hoy tenemos el tema del llamado al despertar. Hay un llamado al despertar, hay un llamado, pero ¿para quién es el llamado? ¿Quiénes son los llamados al despertar? ¿Vosotros estáis llamados al despertar? ¿Os sentís llamados al despertar o no os sentís llamados al despertar? Pues yo creo que si nos interesan estos temas, sí hay algo ahí. Algo hay, ¿no? Si estamos aquí es porque algo hay. Pues esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Me dicen que va todo bien. Ahora, el sonido, todo correcto. Muy bien. Pues este tema es, yo creo que cada día que pasa, ahora en 2021, este tema está todavía más en boga, más necesitado, la humanidad. Hay que entender que, ahora hay crisis, las cosas están mal, entonces cuando las cosas están mal, cuando hay crisis es cuando realmente se ve lo que está hecho, ¿no? Es como los metales con los que yo trabajo, cuando se les somete el fuego, se ve de qué están hechos. El oro se prueba en el crisol, efectivamente. Mira, de hecho por aquí tengo algo de... aquí tengo algún lingote de plata que he hecho en un crisol también, para que veáis. Y efectivamente es así. Cuando, pues coges trozos de plata que tienes viejos y los pones en el crisol, siempre se pierde una cantidad de metal, porque no era metal, era escoria. Entonces siempre, si tú pesas una cantidad, la pasas por el crisol, se pierde. Muy poco, pero algo se pierde. Significa que aquello era escoria. Eso es interesante. Eso es interesante. Eso es interesante entenderlo. Hacemos un montón de cosas en la vida que son absurdas y no nos aportan absolutamente nada. De hecho, se vuelve muy complicada, muy mecanicista la vida. Y eso que parece que debería ser más cómoda, ¿no? Porque ahora podemos comprar por internet y nos lo traen a casa y tenemos una serie de comodidades que antes no teníamos, pero luego resulta que, no sé si os pasa, a mí me pasa bastante, no voy a hacer estas tareas que tengo que hacer en internet, se ha acabado el día y me he pasado 8 horas delante del ordenador haciendo tareas. Yo no sé dónde estaba la comodidad. Se debió quedar por el camino. Días que quiero ir a pasear, cuando ya decido que digo que ya basta, que voy a salir a pasear, resulta que se me ha hecho de noche. No se ha pasado nunca eso.
Es curioso porque la vida tiende a ser mecanicista. La naturaleza ejerce esa fuerza, ¿no? Yo pensaba que no, que estando en la naturaleza eso es menos, pero pasa igual. Si no tuviéramos internet, pues tendríamos que trabajar un poco más, sería más duro el trabajo para autoabastecernos, si no tuviéramos tanta maquinaria, si no tuviéramos tantas herramientas, pero al mismo tiempo resulta que las herramientas nos hacen esclavos otra vez. Claro, siempre hay un papel, siempre todo tiene un papel y a nosotros rápido nos ponen un papel y en la sociedad te juntas con 3 personas y a cada uno le toca un papel. Es curioso, ¿verdad? Es curioso cómo funcionan los sistemas, cómo funciona la naturaleza. Y es así. Realmente el mundo manifestado de la tercera dimensión es así. Hay cosas de las cuales no podemos escapar. Podemos mantenernos al margen si somos capaces. Si creamos la situación que nos permita un buen día poder mantenernos al margen. Porque todo se siembra. Yo hace un año igual no tenía todas estas herramientas. O hace 10, o hace 50. 50 no, porque no tengo tantos años. Pero con esto lo que quiero decir es que un buen día me propuse tener este taller, por ejemplo, y poco a poco lo fui construyendo. Y ahora que lo tengo para trabajar, no lo tengo de adorno. Las cosas tienen una función, todo tiene una función. Pues aquí lo mismo. Estas conferencias, estos temas tienen una función. ¿Cuál es la función de hoy? Hoy es el llamado al despertar. El llamado al despertar. Cuando uno se sale de su papel, cuando uno consigue salirse de ese papel que siempre tenemos, yo pues que si soy padre, que si tengo que trabajar, que si hago esto, que si hago aquello, y eso en cierta manera me atrapa. En cierta manera me da, pero en cierta manera me pide. Con lo cual, de vez en cuando tengo que saber abandonar esto. Porque esa vida mecanicista además es confusa, es traicionera. Es traicionera porque nos dejamos llevar de los 5 sentidos. Tenemos esa dormidez y la dormidez viene de ahí. Viene del mundo lógico formal, que no significa formal de que se porte bien, significa formal de la forma. Lógico de la forma, la lógica de la forma. Claro, al solamente poner nuestra atención en esos 5 sentidos físicos, ¿no? Los 5 sentidos que conocemos, la vista, el oído, el tacto, el gusto. Vista, oído, tacto, gusto. ¿Y cuál me estoy dejando? El olor. Eso es. Pues el olfato. Esos 5 sentidos no nos van a sacar de aquí. No nos van a sacar de lo que ya conocemos. Y tampoco lo conocemos. Por eso están los genios, los sabios. Porque donde todo el mundo ve un lápiz, por ejemplo, ellos ven otra cosa. Sí, el lápiz también lo ven, claro que lo ven. ¿Qué os creéis? ¿Que no lo ven? Claro que lo ven. Pero además de ver el lápiz, ven otra cosa. El lápiz hay que verlo, sí. Porque hay gente que tiene demasiada espiritualidad, pero no tiene los pies en el suelo. Y si tiene cuerpo físico, tiene uno que tener los pies en el suelo. Pero queremos aprender a poder ir más allá. Tenemos que aprender a salir de esto. Si conseguimos salir, aunque solo sea un momento, la sensación es de que, algo está yendo mal. Y en realidad es que está yendo bien. Porque estamos demasiado acostumbrados todos.
yo incluido, estamos demasiado acostumbrados a ese mecanicismo. Cuando uno empieza a desacostumbrarse, si no se sale de vez en cuando de ese mecanicismo, es como que le falta algo. Los que nos gusta más o nos vamos acostumbrando más a salirnos de ese mecanicismo de la vida, de esa jaula mental en que vivimos, cuando lleva mucho tiempo en la jaula, es como que le falta algo. Hay algo falla y uno no sabe el qué, porque claro, se dejó otra vez meter en el mecanicismo de los 5 sentidos. Claro, uno tiene que tener comida, uno tiene que tener un sitio donde guarecerse, refugio, ¿no? Una casa, uno tiene que tener ropa. Eso es lo mínimo, ¿no? Que uno tiene que tener. Ahora la cosa se ha complicado mucho. También tenemos que tener coche, también tenemos que tener internet, también tenemos que tener un ordenador o un móvil para mirar en internet. Cada vez es más mecanicista, pero en realidad todas estas cosas, todos estos avances tecnológicos, en sí mismos no nos liberan. Nos hacen más dependientes. ¿Os dais cuenta de este detalle? El mundo material, el avance tecnológico, el avance material, el avance de la lógica formal nunca nos va a liberar. Nunca. Porque siempre nos va a hacer dependientes. Imaginaros que fabricáramos unas máquinas que dan energía gratis para toda la humanidad y sería fantástico, que las hay. A ver las haylas, como las meigas. A ver las haylas. Imaginaros que tuviéramos ese tipo de cosas. Esa máquina un buen día se rompería. No va a durar eternamente, las piezas se rompen. Imagínate que, bueno, están muy bien hechas y duran 100 años, pero a los 100 años esa máquina se rompe y o la sabes arreglar o te quedaste sin electricidad gratis. Imagínate que, bueno, pues todo va bien y nosotros la sabemos arreglar. Seríamos los mismos, viviríamos en la misma asquerosa levedad del ser, ¿sabéis aquel libro? Bueno, no era asquerosa la palabra, pero hablo de esa vida material que cuando uno le quiere buscar el sentido no se lo encuentra con los 5 sentidos, válgame la redundancia. Hay que desarrollar otro sentido. Ese sentido, porque como os iba diciendo, imaginaros que, bueno, pues todo va muy bien y tenemos mantenimiento para nuestras máquinas, seguiríamos siendo los mismos. Yo dejé todo ese mundo de investigación de máquinas, de lo que se llama energía libre o energía del punto cero, porque me di cuenta que iba a invertir mucho esfuerzo y yo iba a seguir siendo el mismo tonto de siempre. Nada iba a cambiar dentro mío. Entonces me dediqué al mundo de la espiritualidad y de la meditación, la regeneración, al mundo de la gnosis, del autoconocimiento, al mundo del conocimiento revelado, que es lo que significa la palabra gnosis, para realmente poder generar un cambio dentro mío. Porque me di cuenta que si no, yo siempre me veía en el mismo bucle. Yo siempre estaba en la misma situación. Siempre estaba en un círculo vicioso cerrado. Solamente dando pequeños cambios y pequeños saltos es que se modifica eso. Y es que se modifica el bucle donde estamos. Si no, no hay manera. No hay manera de cambiar eso. No salimos. Claro, una espiral nunca está en el mismo sitio. Siempre está en el mismo eje vertical, por decirlo así, si la giramos de forma vertical, pero en el mismo eje horizontal, perdón, pero en diferente altura. Sin embargo, el círculo vicioso siempre está en el mismo sitio. Siempre vivimos las cosas desde el mismo sitio y entonces nos parecen iguales. Cuando uno sale de ahí, lo ve todo de otra forma. Es como salirnos de la ciudad. En realidad es fácil, ¿eh? Uno ve que, pues como esto que les he explicado del paseo, ¿no?
quiere salir, pero está enrolado. Quiero irme, pero estoy enrolado en que tengo que hacer una serie de tareas. Déjalas, ya está. Las has hecho un rato al día, ya está. Has cumplido con la naturaleza. Ahora vete y mira las cosas desde otro punto de vista. Claro, cuando dejamos de identificarnos con todo eso, con las cosas que vivimos, con lo que hemos adquirido, que creemos que es nuestro y nos identificamos con ello, en realidad es de prestado, sabemos que es de prestado, sabemos que no va a durar eternamente. Aunque nosotros viviéramos 1000 años, esa máquina le saldría óxido y habría que tirarla. Eso es así. Entonces, ¿para qué aferrarse a cosas perecederas, a situaciones momentáneas? ¿Por qué identificarse? Es absurdo. Entonces dice, bueno, sí, es absurdo, pero ¿qué le vamos a hacer? Claro, cuando nos damos cuenta de lo que nos hace perder ese tipo de situaciones, ahí es cuando queremos hacer algo al respecto. Si no, pues bueno, no pasa nada. Comemos, bebemos, vivimos la vida y ya está. Pero claro, luego la vida nos devora a nosotros. La vida nos arrastra. Queremos salir y no podemos. Estamos atrapados en nuestra propia espiral o en nuestro propio círculo vicioso. Si fuera una espiral, por lo menos parece que tendría un punto de salida. Bueno, aquí, claro, si no nos alejamos de esa vida mecanicista es imposible despertar. Si queremos despertar, tenemos que darnos cuenta que tenemos que, bueno, que estamos ahí, que estamos atrapados en un montón de normas que nos han impuesto, que nos han enseñado, con las cuales nos han programado y nos atrapan. Claro, aquí los gnósticos decimos, no hagáis lo que hacen los demás. Ser diferentes. Hacer otra cosa. Porque si hacemos lo que hacen los demás, vamos a acabar en el mismo sitio que los demás. Y a la gente que sabe de todo esto, la gente que sabe de la vida superior, salimos a la calle a hablar de la gente, con la gente de los otros planos de existencia, de los misterios de la vida y de la muerte. ¿Qué saben ellos? ¿Lo habéis hecho? Yo lo he hecho muchas veces. ¿Qué sabe la gente de todo esto? La gente no sabe nada de todo esto. No tienen ni idea. Alguno encuentras que te dice, ah, sí. Alguno que no te mira como si estuvieras loco, porque claro, si hacéis esto, lo primero que te miran es como a este tío que le está pasando. Tú te puedes poner a hablar del tiempo, te puedes poner a hablar de coches, te puedes poner a hablar del trabajo, todo lo que son las cosas de la horizontal, todo lo que son las cosas del mundo, y la gente habla, pero tú les hablas de que existe otra cosa, de qué sentido tiene la vida, simplemente, qué sentido tiene esta vida. Algo tan básico como eso. ¿Qué sentido tiene esta vida? ¿Qué pasa después de la muerte? Y la gente te mira raro. Te mira como, le tiene que haber pasado algo. Se le habrá muerto a alguien, un familiar. Porque la gente no sabe nada de todo esto. ¿Os dais cuenta que toda la sociedad, todo el estilo de vida que tenemos actual, moderno, tan súper increíble y maravilloso que nos venden, no es que lo sea, es que nos lo venden así. Ese estilo de vida no tiene en cuenta lo que es la metafísica, no tiene en cuenta qué hacemos aquí. Ese estilo de vida no tiene en cuenta el sentido de la vida. No tiene una lógica trascendental, solo tiene una lógica formal, de la forma. Entonces, en cuanto les sacas de la forma, de hecho, ya hablar de matemáticas a mucha gente le empieza a costar mucho. Pero matemáticas básicas, aritmética, ya son temas que, porque empiezan a ser conceptos abstractos. Yo no lo sabía, pero ¿sabéis una cosa? Esto os puede sorprender. Es un inciso. Resulta que el mundo de la matemática es el mundo de la intuición.
tiene mucho que ver con la espiritualidad del mundo de la matemática. Choca, ¿verdad? Porque ahora nos cuentan un cuento materialista de cientifismo. Cientifismo es que va de científico, pero que no es científico. Va de científico, usa el lenguaje científico, pero no es científico en realidad. En realidad no lo es. En realidad es dogmático. La ciencia que tenemos hoy en día está basada en dogmas científicos. Y si son gente muy fanática, si son científicos muy fanáticos, bueno, truenan y relampaguean cuando les quieres rebatir los dogmas, cuando les empiezas a mostrar que la realidad no es tal cual sus dogmas, les saltan chispas a los cientifistas más fanáticos. Eso es interesante. Eso es interesante porque, claro, se supone que la ciencia es el motor de la ciencia, la metafísica, el sentido de la ciencia es querer descubrir la verdad. ¿Qué hacemos enfrascándonos en un dogma en el mundo de la ciencia? Es una cosa divertidísima. Bueno, y luego tenéis el libro este de Manuel Kant. Claro, porque observas, mira, igualmente observamos las teorías materialistas como si observamos las teorías espiritualistas y les pasa lo mismo. Son preciosas. Tienen una lógica plausible, increíble, maravillosa, precioso todo. ¿Qué razonamientos más baratos tienen también? Porque de una pulga se hace un caballo y de un caballo se hace una pulga, decía el maestro Samael en su época. Y claro, sí, es como que de un ser unicelular sale todas las especies hasta llegar al hombre pasando por los peces y los monos. Pero nadie te lo ha demostrado, nadie en el planeta ha cogido una bacteria, la ha convertido en una ameba, luego en un pez, en un anfibio, en un reptil, en un mono y en un hombre. Eso no lo ha hecho nadie, jamás. Es un chiste malísimo, es un chiste. Tal vez haya mecanismos, puede haberlos, pero nosotros no los conocemos. Es un cuento maravilloso, tan maravilloso como, bueno, para nosotros el Evangelio es un cuento también. No lo hemos visto. Realmente no hay que conformarse con todo eso. Puede ser verdad, o no. Si ustedes o yo conseguimos acceder a los registros acásicos o tenemos un cronovisor en casa, el cronovisor, si no tenemos eso, si no tenemos acceso a esa información, ¿por qué la metemos en el cajón de las cosas que son verdad? Nos puede servir la enseñanza, nos pueden servir las parábolas del Evangelio, las enseñanzas, pero si nosotros no lo hemos visto y lo hemos tocado y hemos estado allí, aunque sea a nivel espiritual, ¿por qué lo damos por verdad? Está bien dejarse llevar por la intuición, porque como estamos muy ciegos y muy dormidos, está bien. Pero con la intuición también tenemos que ser empíricos y honestos. Una experiencia en el mundo astral o en cualquiera de los planos de existencia, una experiencia fuera del cuerpo, de estar despierto fuera del cuerpo, vale más que todo el oro de la tierra. Pero aún así, nosotros tenemos que ser científicos con esas experiencias, tenemos que ser científicos, tenemos que ser empíricos, de verdad. Tenemos que dejarlas ahí, observarlas, ponerlas a prueba, entenderlas. Porque si no, luego de ahí vienen... la gente empieza a sacarle punta a las cosas. Yo conozco a alguno que usa un recurso, y alguna también, que usa un recurso de no, es que me han dicho de arriba, porque yo canalizo. Y me han dicho de arriba que es que eres muy iracundo. Claro, cuando te vienen así dices, uy, cuidado.
Cuidado, porque si te han dicho de arriba eso, te tenían que haber dicho que tú también, mira, te pasa esto y esto y esto. Entonces, cuidado también con las interpretaciones que hagamos. ¿Por qué? Porque van a estar teñidas de nuestra visión subjetiva de la vida. Tenemos que salir de la visión subjetiva. Tenemos que salir de nuestro papel, de los personajes que nos hemos montado, de cómo creemos que son las cosas. Y ahí, que es un lugar íntimo, personal e intransferible, nadie puede salir de vosotros mismos por vosotros. Nadie, no hay nadie que le podáis pagar y que os pueda extrapolar. Os puede ayudar, puede hacer una relajación que os ayude, pero los que salís sois vosotros. En cualquiera de los casos. Nadie lo puede hacer por uno mismo. Nadie. ¿Que te ayuden? Sí, claro. A todos nos ayudamos los unos a los otros. Eso no digo que no. También lo suyo es aprender a hacerlo uno mismo. Eso es lo mejor. Aprender a hacerlo uno por uno mismo. Pero siempre interactuamos. Está bien. Interactuar es precioso. Eso es muy bueno. ¿Y aquí qué sucede? Que, bueno, pues... Primero hay que entender que estamos dormidos. ¿Por qué estamos dormidos? Claro, ¿por qué estamos dormidos? ¿Qué nos hace estar dormidos? Uno no puede despertar mientras viva envuelto en esa mecanicidad. Aquel hombre que os comentaba, Immanuel Kant, hizo aquel libro que se llamaba La crítica de la razón pura. Y parece que hablaba de todo esto, de la lógica. Pero claro, lo escribió sobre lógica, metafísica y ética. La ética es importante porque si nosotros no tenemos aquello que, muy bien dicho por el maestro Samael, por otros tantos, pero él dijo que necesitamos la sustancia de la sinceridad. Trataba a la sinceridad de una sustancia. Y sí, efectivamente, es como una sustancia. Si uno tiene esa sustancia, llamada sinceridad, con uno mismo, con los demás, su visión tiene posibilidades de volverse más objetiva. Podemos disolver el ego. Pero el que miente se acaba creyendo sus mentiras. Crea una patología. Crea doble o triple personalidad. Yo he conocido gente mentirosa compulsiva que tenía triple personalidad. Uno se creía sus mentiras, el otro no se creía ninguna mentira y había otro en medio que no sabía nada. Tenía 3 personajes dentro suyo, descubiertos por un psicoterapeuta, un psicólogo en sesiones. Entonces, claro, el ego es patológico. El ego crea enfermedad, crea patología, y la peor patología es la psicológica, porque esa te la has creado tú mismo y vives a gusto con ello, que es lo peor. Es lo peor de todo, que vivimos a gusto con nuestros defectos psicológicos, vivimos a gusto con nuestras enfermedades mentales. Hay que salir de ahí, hay que salir de ahí. Porque si estamos fascinados con todos los procesos de la vida mecanicista, con los papeles de la existencia, que no es lo mismo que estar tranquilo, que estar en paz, que estar feliz. No es lo mismo. El que vive engolosinado con las cosas de la vida, de las cosas materiales. Claro, ahí eso es un tipo de sueño muy común, el más de los comunes. Claro, siempre tenemos que mirar las cosas desde fuera, sin identificarnos. Como se suele decir, sin pena ni gloria. No hay identificación. Bueno, pues es así, pues es así. Me convenga o no me convenga. Las cosas son como ellas mismas son. No son como a mí me gustaría que fueran. Ese es el punto. Y aquí es cuando, para conseguir esta experiencia de lo real, pues tenemos que darnos cuenta que, claro, lo que dice este hombre, este Immanuel Kant, es que la razón en sí misma
nunca nos ha llevado a la razón, la lógica formal, nunca nos ha llevado a descubrir lo que está más allá de los 5 sentidos, nunca nos ha llevado a tener una experiencia de lo real, aquello que es imperecedero, a percibir las cosas tal cual son, no según la imagen que nosotros nos formamos de las cosas. De eso hablaba Immanuel Kant, de la cosa en sí misma. ¿Cómo es la cosa en sí misma? Claro, yo ahora estoy en el mundo de la forma, buscando conceptos de la forma, desde el mundo de la mente de la forma, tratando de explicaros a vosotros cómo es el sol, porque yo os puedo decir, mira hacia allí que verás el sol, pero si no miras, nunca lo vas a ver. Eso nos pasa a todos, perdemos mucho tiempo en explicaciones. ¿Y cómo es el sol? Y cuando lo mire, ¿qué tengo que hacer? Y pues es simple en realidad es simple, en realidad es dedicarle tiempo a aquellas cosas que consiguen sacarnos de la mecanicidad. Aquí hay un punto que es, primero eso, si la razón no nos va a llevar al conocimiento de lo real, debemos romper con el razonamiento, debemos desecharlo. Y hay que buscar alguna otra facultad. Porque claro, en el Evangelio pusieron una frasecita que es muy interesante, que dice, buscad la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros hemos comprobado que esa frase es cierta. Lo hemos comprobado. No sabemos quién la escribió. ¿Para qué vamos a mentir? Pero hemos comprobado que esa frase es cierta. ¿Por qué la verdad nos hace libres? ¿Qué es la verdad? Unos dirían, ¿la verdad de quién? ¿Cuál verdad? Verdad solo puede haber una. Puntos de vista de la verdad hay muchos. Interpretaciones, más todavía. Pero la verdad solo hay una. Los hechos son los hechos. Pero claro, si decimos que están sucediendo hechos en la tercera dimensión, en la cuarta, en la quinta, en la sexta, en la séptima, claro, hay muchos hechos que se nos están escapando. Se nos escapan como arena entre los dedos. Ahí tenemos que usar también lo que hemos llamado. Claro, ¿existe entonces otra facultad fuera del doloroso proceso del razonamiento? Pues sí, claro que existe. Existe la percepción instintiva de las verdades cósmicas. Hay algo que no sabes por qué. Hace un rato me estaba dando cuenta, estaba recordando cosas. ¿Qué son las cosas que más feliz me han hecho? Claro, porque uno dice, oye, ¿me compro este coche o me compro el otro? A ver si este que compro de segunda mano me sale malo y me tiene todo el día en el taller y me hace infeliz. Claro, uno tiene que seguir su instinto y decir, su intuición, y decir, ¿cuál es el mejor coche? Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Es un ejemplo muy materialista, pero claro, así es como nos damos cuenta de que va el juego. Uno en su vida toma decisiones importantes que van a marcar un antes y un después en su trayectoria. Hay bifurcaciones, hay caminos que elegir. Ahí es donde nos tenemos que guiar de aquello que más nos mueve el corazón. Yo, y bueno, casi todo el mundo me imagino que las cosas que más le han marcado son aquellas cosas, y bueno, aunque luego uno pasa dificultades, pero aquellas cosas que más le han conmovido a uno, aquellas cosas que más le han tocado el corazón a uno, suelen ser las más acertadas. ¿Os dais cuenta de este detalle? Porque claro, si uno lo mira todo desde la razón, desde la lógica, vale, voy a atender a lo que se me dice en los sueños, en el mundo de los sueños. Vale, pero es que hoy he soñado esto, pero es que mañana he soñado lo contrario y luego otro día soñé otra cosa. Pero claro, ¿qué te dijo el corazón de todos esos sueños?
Porque cada sueño, el corazón tiene una reacción. Yo, los sueños más emocionantes que he tenido, realmente, cuando los he seguido, es cuando he sido más feliz. Sin embargo, hay sueños que nos tocan, pero no les hacemos caso. Eso es el error. Cuando algo nos toca la fibra, es cuando debemos de seguir esas señales. Y es donde debemos esforzarnos para seguir esas señales. Porque si no, ¿qué estamos haciendo? Si no, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Pasar el rato? ¿Nos gusta más escuchar estas conferencias que escuchar la radio? Bueno, eso puede estar muy bien, pero la trascendencia vendrá si realmente todo esto que hablamos aquí, ¿no? Bueno, sobre todo yo, que soy el que más habla aquí, pues lo interesante es hacer la realidad, ¿no? Que lleguen a algo. En un pasado, en otras épocas, pues todos los humanos del planeta tenían esa facultad de la percepción instintiva de las verdades cósmicas. Entonces, bueno, me parece que es bastante obvio, no hay que ser un gran científico ni tener datos globales para darnos cuenta que cada vez la gente percibimos menos esa parte espiritual, percibimos menos las grandes verdades cósmicas, tampoco lo percibimos que, claro, hay gente que ya no le hables de cosas abstractas espirituales porque es que no sabe de qué le hablas, no lo ha visto nunca. Nunca han tenido esa experiencia. Yo conozco gente que desgraciadamente nunca han tenido una experiencia de lo más mínimo, pero de lo más mínimo, de cuestiones espirituales, trascendentales, ninguna percepción directa de lo real, por breve que sea. A mí me gustaría tener más momentos al día de percepciones de lo real. Pero claro, eso, bueno, ya lo explicamos, es la época en que estamos. Desde nuestra infancia también se nos enseñan cosas muy absurdas, o sea, la cultura tampoco ayuda. La cultura entorpece mucho, porque si yo lo he visto, si la gente de pequeña le empiezan a introducir unos conocimientos, son como semillas que se plantan en la persona. Esos conocimientos van creciendo y dan un fruto. Pero si cuando los niños son pequeños no se les enseña ciertas cosas, de los 0 a los 7 es importante, pero luego también hasta los 21 es muy importante. Todo lo que se les enseña a los niños, todo lo que se les aporta. Ellos ya verán luego qué hacen, si lo usan, si no lo usan, pero claro, es nuestro deber, como padres, ponerlo a su alcance. Porque todas esas cosas absurdas que la sociedad quiere colocar, y cada vez son más absurdas, algunos ya estamos viendo que cada vez son más absurdas, tienen menos lógica, son más una mentira, ¿no? Como la gente que está tan preocupada porque ponerse la mascarilla, van con la mascarilla por la calle, cuando no les ve nadie se la quitan, ahora que no es obligatoria en el caso de España, cuando van a un bar se la quitan, se quedan hablando sin la mascarilla. Y ellos creen que, bueno, ya hacen mucho con todas las horas que ya llevan la mascarilla, porque, bueno, algo hará. Ellos creen que algo hará. El día que en la tele digan que ya no hace falta mascarilla, ¿qué tal? Ellos se la quitarán. Claro, con esa actitud, ¿qué conciencia podemos despertar? Es complicado, ¿verdad? Una cosa es que te la pongas, yo me la pongo a veces para no pelear con la gente. Cuando entro a un sitio, si me apetece no me la pongo. Depende. Si veo que están tranquilos, no se la pongo. Si veo que se ponen nerviosos, no, hombre, no se preocupe, yo me la pongo, no se vaya usted a poner nervioso. No, tranquilícese. Si usted está más tranquilo, yo me la pongo un ratito, un poquitito. Pero ya.
Porque a veces es peor, uno tiene que saber medir. Igual es peor generar esa violencia en la gente, ¿no? Que le causa ansiedad que tú no vayas con mascarilla. Bueno, pobrecitos, pues igual es peor. Pero igual a veces es mejor. Igual es mejor ser rebelde y mostrar otra postura, pero siempre se puede hacer con total educación. Yo siempre lo hago con total educación. He ido a la gasolinera, le he ido a pagar desde fuera y me ha dicho, no, entra adentro. He dicho, vale, he entrado, le he dado el dinero y me ha dicho, ¿tienes que llevar la mascarilla? He dicho, no, si para eso te lo daba por fuera. Es que no puedo llevarla. Toma, aquí te dejo el dinero, ¿vale? Venga, hasta luego. Vale, hasta luego. Ya está. Se puede ser perfectamente rebelde con educación. Traducido, lo cortés no quita lo valiente. Se puede ser valiente siendo cortés. Pues lo mismo. Además, cada día hay que ser un poco más valiente. Ya lo estáis viendo en la época que estamos viviendo. Claro, todas estas cosas que nos cuentan de pequeño, luego nos las tenemos que ir quitando. Tenemos que ir depurando, ¿no? Como lo de la escoria del metal cuando lo metes en el fuego, en el crisol. Tenemos que ir viendo qué es lo que realmente es valioso. El metal precioso que hay en nosotros, ¿no? El oro. Hay que quitar todo eso, porque todo eso crea una conciencia falsa. La gente que cree que es muy responsable porque se inyecta experimentos genéticos, tratamientos experimentales en su cuerpo y no quiere saber qué está haciendo de conejillo de indias. Esa gente se cree responsable, se cree que es muy responsable, que está cumpliendo con su deber. Esa gente que cree que por llevar una mascarilla está siendo responsable. Aparte que no tienen ni idea de microbiología. Eso es aparte. Creen porque les han programado socialmente que eso es así. Y ya está. Y de un dogma, de algo que alguien les ha dicho, han hecho una realidad. Pero es falsa esa realidad. Si esa realidad fuera cierta, algunos de nosotros que estamos aquí, yo incluido, estaríamos muertos ya. Más o menos igual todos los que estamos en esta conferencia estaríamos muertos. Pero bueno, lo digo por si alguien que ve la conferencia es un poco covidiano, pues no pasa nada. No hay ningún problema. Puede verla tranquilamente y cuestionarse. Porque nosotros tenemos esa costumbre. La forma para poder despertar la conciencia es aprender a pensar por uno mismo. Para autoindependizarnos. Totalmente. O sea, fíjate lo que quiere decir esta palabreja. Autoindependizarnos. Independizarnos de nosotros mismos. De nuestra propia mente, de nuestra propia concepción de la realidad. Porque es ahí donde está el problema. Lo de la mascarilla, todas esas tonterías que estamos viviendo ahora, solo son la corteza. Solo son la primera capa. Lo que realmente está generando todo esto y todos nuestros problemas y nuestra dormidez es esa forma que tenemos de identificarnos con todo. Lo que el mantra de Buda, el león gate gate para sam gate bodhi soja, de lo que está hablando es de eso. Más allá, mucho más allá todavía. Emancipación, dice. ¿Qué quiere decir emancipación? ¿De qué nos tenemos que emancipar? Nos tenemos que emancipar de nosotros mismos, de nuestro propio ego, de nuestro propio constructo mental. Tenemos que salir de nuestra propia cárcel, que nos hemos creado nosotros barrote a barrote. Nos fueron dando los barrotes y nos dijeron, mira, tú vete poniéndolos aquí en fila y que te rodeen. Y luego el techo. Y ahí estarás seguro. Eso es lo que nos han enseñado. En esta época oscura, nos han enseñado eso. Métete en una cárcel. Yo ya te doy la cárcel. No te preocupes que yo te la doy. Tú te metes dentro y ahí vas a estar seguro. Ahí lo que va a pasar seguro
es que te vas a morir y la tierra te va a tragar y tu vida no va a tener sentido y ni siquiera podremos haber sabido lo que nuestro Dios interno, aquella fuerza que nos da la vida, aquel maestro que nos abra el corazón y que nos hace sentir cosas, ¿qué es lo que quería de nosotros en esta vida? ¿Para qué hemos venido aquí? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues bueno, eso es lo que quieren las doctrinas dogmáticas, porque tanto las materialistas como las espiritualistas están basadas en dogmas. Nosotros no nos interesa eso. Eso está fuera de nuestros intereses. El razonamiento subjetivo solo se basa en los sentidos externos y en nada más. Y no puede conducirnos a lo real. Y los dogmas espirituales no sabemos si son ciertos hasta que no los comprobemos. A ver, ¿cuántas veces se ha manipulado a cuántas culturas con el cuentico de la religión? ¿Cuántas veces? Claro, hay gente que ya no quiere saber nada de religión. Tú le hablas de Dios y de tal y dice, ¿qué me vienes a vender? ¿Qué, me quieres engañar? Claro, ya están resabiados. Pero es una pena, es una pena. Eso es como el delincuente que ya no percibe que alguien pueda ser honesto con él. No, es que yo he estado en la cárcel y ahí todo era muy duro. Bueno, pero te puedes regenerar. Se puede salir de la cárcel. Las sociedades están basadas en la confianza. Esto no funciona mejor porque no somos lo suficiente amorosos entre nosotros. Si fuéramos más amorosos y mejor personas, pues la sociedad sería de otra manera. Realmente, lo interesante es ser rebelde, pero inteligente. Necesitamos ser rebeldes con nosotros mismos, para salir de ese cuento que nos hemos contado, o que nos han contado y nos lo hemos creído. Y nos lo hemos creído tanto que creemos que nos lo hemos inventado nosotros el cuento. Y el cuento no nos lo hemos inventado nosotros, estaba ya todo inventado. Nosotros simplemente nos lo hemos tragado y lo hemos hecho nuestro. Ahora tenemos que eliminarlo, tenemos que sudarlo, tenemos que orinarlo, tenemos que defecarlo, tenemos que sacar de nosotros eso. Pero primero tenemos que darnos cuenta, nuestro cuerpo, nuestro sistema entero, tiene que identificar el veneno. Ese es el punto. Y cuando uno entra por ahí, por ese camino, entramos en un camino de innovaciones y transformaciones. Todo es nuevo, todo cambia, todo mejora. Porque estamos realmente dando los pasos adecuados. Por eso hay que ser empírico. Hay que medir y probar la eficiencia de nuestros propios trabajos. Bueno, y con esto dejo la palabra a Delia, si quiere decir algo. Hola, hola. Bueno, pues yo pienso que ya has dicho, realmente este mensaje no es muy largo, pero yo pienso que es súper interesante, ¿no? Porque importante e interesante. Porque dices, a ver, siempre he creído esto o siempre he pensado esto. Y el gran meollo del asunto es cuestionarte de dónde salió esa idea, de dónde partió esa idea, ¿no? Si llegamos a darnos cuenta de dónde parte esa idea, probablemente nos acerquemos a la realidad de que ninguna idea es nuestra. Ya tenemos muy fijos los parámetros de lo que se espera de nosotros. La sociedad o la familia o como se le quiera llamar, nuestro entorno, porque como no somos absolutamente independientes, no somos ermitaños ahí en una isla, sino que estamos agrupados, ¿no? En una sociedad. Cuando nosotros llegamos, la vida ya estaba predeterminada. Y conforme fuimos teniendo entendimiento, fuimos tomando de ese catálogo de valores y situaciones aquellas cosas que se nos metieron adentro, ¿no? Porque
podría decir aquellas que nos gustaron, pero algunas ni siquiera nos gustan. Lo que pasa es que no nos hemos parado a pensar, no nos hemos parado a analizar de si de verdad las cosas que se esperan de mí son aquellas que también cumplen con el requisito de que me gusten y que me convenzan a mí mismo, ¿no? Entonces, si nos paramos a analizar eso y nos damos cuenta de que lo que se espera de nosotros era una serie de cosas preconcebidas, que además están desfasadas en el tiempo, porque eso es muy importante. No, nosotros nacemos en una sociedad y aprendemos lo que 20 años después ya no nos sirve, porque tú lo aprendiste a los 10 años, pero dentro de 30, cuando tienes 30, han pasado 20 años y en esos 20 años no se ha actualizado tu línea de pensamiento. Entonces, conforme pasa el tiempo, yo que ya tengo 40, ya estoy en esa década, me doy cuenta que ya no puedo estar al día de lo que hacen los chicos de 20, ¿no? Que estoy eh, pensando que ellos viven como vivía yo o como lo que me tocó a mí ver y observar y ya no comprende, hay una parte que ya no se puede comprender, ¿no? Entonces, si yo tengo una serie de valores preconcebidos que ni siquiera me sirven ya para mi tiempo actual y me pongo a analizarlos uno por uno, a lo mejor lo que voy a encontrar es la realidad de que estoy viviendo una vida que no es la que yo quiero, que ni siquiera estoy convencido, ¿no? De esos valores. Entonces, a eso solamente se puede llegar mediante la autoobservación y mediante el despertar de los sentidos superiores que deberíamos tener, ¿no? Solo que como estamos muy dormidos, pues cada vez tenemos menos sentido, ¿no? Si nosotros, a través de la meditación, del estudio de la sabiduría filosófica universal y perenne, a través de la disciplina, de hacer prácticas, llegamos a acceder un poquito más a esas otras dimensiones de las que habla Gabriel, entonces nos podemos empezar a dar cuenta de que muchas cosas que creíamos verdad no lo son y que nos podemos liberar de muchas cadenas, ¿no? Como dice Gabriel, nos han dado nuestro propio material para construirnos nuestra cárcel y ahora creemos que lo peor que nos puede pasar es salir de ella, ¿no? Pero muchas veces no es así. Por ejemplo, varias de las que estamos aquí conectadas somos de un país y hemos venido a otro país. Cuando haces ese cambio, te das cuenta que la forma de vida que tenías no te sirve para convivir con esta sociedad, ¿no? Que es otra sociedad, que son otros modos, que tú no te tienes que transformar, que no puedes seguir como estabas, no puedes ni siquiera pensar lo mismo que pensabas antes de venir a este país, sino tienes que empezar a comprender cómo piensan los de este país y adaptarte. Entonces, si nosotros hemos experimentado cambios así de drásticos en la vida, nos damos cuenta de que muchas cosas que creemos que son verdad, como dice Gabriel, al crisol, al fuego, a la presión, a la crisis, no resisten. Y ahí es donde nos podemos confrontar con nosotros mismos, que es lo más difícil, y decirnos, puede que lo que tú siempre has creído sea mentira. Y si tú mismo te convences y aceptas que puedes cambiar y puedes estar abierto a nuevas ideas, entonces probablemente tengas muchas posibilidades de mejorar, de ir caminando hacia la felicidad, ¿no? Porque muchas de nuestras cadenas nos pesan, ¿no? Pero no las queremos soltar.
Si es el caso, por ejemplo, de las mujeres que están en unas relaciones destructivas, pero no conocen otra forma de pensar más que la que siempre han tenido, ¿no? Si nosotros buscamos, si esa persona se llega a dar cuenta de que, de que todo lo que ha creído y la forma en la que vive es mentira, no tendría que quedarse ahí, seguramente inmediatamente cambiaría su forma de vida y ahí mejoraría, ¿no? Entonces, bueno, como dice la conferencia, este es un llamado al despertar, ¿no? Es un cuestionamiento de todos los papelitos que nos han asignado en la vida. Tienes que ser madre, tienes que ser ama de casa, tienes que trabajar 12 horas al día, tienes que estar delgado, tienes que cuidar tu cuerpo físico, bueno, pero solo dedicarte a eso, ¿no? Tienes que llevar cierta ropa, tienes que demostrar lo que tienes, tienes que tratar de tener más que los demás, el lugar donde vives te define, el dinero que tengas guardado te define, la profesión tienes que estudiar y tienes que trabajar de lo que estudiaste, tienes que, entonces, por ejemplo, si una persona estudió derecho, supongamos, pues hay una serie de condiciones, ¿no? Tienes que poner tu despacho, tienes que ser exitoso, tienes que llegar a juez, tienes que, bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero todos esos papelitos que nos han asignado en la vida y que nos hemos creído son nuestros amos. Gracias a estar identificado con eso, no concebimos que las cosas puedan ser de otra forma de la que habíamos pensado. Entonces, es muy importante, pues, comenzar por lo básico que es cuestionarnos, ¿no? Y luego, a través de la autoobservación, de la autoexploración, como dice Gabriel, preguntarle a mi corazón, qué cosa tan rara, ¿no? Hasta cursi podría escucharse, pero ¿le has preguntado a tu corazón si está a gusto en tu vida de hoy? Si esto es lo que quería para ti. Entonces, algo así de simple puede ayudarnos a acceder a otra forma de pensar totalmente diferente a la que teníamos. Y ese es el poder cambiar esa forma de pensar, aunque sea en un mínimo pensamiento que teníamos fijo, eso ya es el camino al despertar, ese es el comienzo del despertar de la conciencia, el poder cambiar, aunque sea la más mínima cosa, de los pensamientos físicos fijos que teníamos antes, ¿no? Que creíamos verdaderos. Si tenemos la humildad y el corazón de reconocer que estamos equivocados ante nosotros mismos, ahí tenemos la oportunidad de empezar a construir nuestras propias verdades y encontrarle sentido a nuestra vida, ¿no? Señalar nosotros mismos nuestro camino, no dejar que otros nos lo señalen. Y seguramente, pues, con aquellas partes altas del ser que están en nosotros, cuando ven nuestra intención, pues nos ayudan y nos señalan el camino y ponen todo para que esto sea posible. Bueno, pues hasta ahí, Gabriel. Si estás ahí o te fuiste por un bocadillo. Nada, yo ahora os paso la práctica. Estaba aquí con mi crisol, ¿vale? Ah, muy bien. Para darle un poco de fuego y tal, ¿vale? Así que nada, os paso la práctica y bueno, yo me voy a poner con el crisol ahora, ¿vale? Que Bueno, hay que sacar la escoria del oro. pues muy bien. Bueno, la práctica os la mando, es acostados en el lecho, boca arriba, ¿vale? Con el cuerpo relajado. Tenemos que meditar
en una parte nuestra que es lo que se llama la serpiente sagrada, que está en el chakra del coxis, en el primer chakra. En la región del coxis, en el último hueso de la columna vertebral, tenemos que meditar ahí. Observar Muy esa bien. zona y meditar en la serpiente sagrada que tendría que estar ahí. Digo tendría para que cada uno la busque en su meditación. Y luego pues hay una oración que hay que hacer con el corazón que os la mando por el grupo. Pues muy bien, Gabriel. Bueno, pues nos despedimos por hoy. No sé si alguien quiera decir algo. Si quieres detener la grabación y luego las preguntas